Hola a todos. El día de ayer falleció el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Fue a la época el presidente número 39 y uno de los pocos, me parece que solo 11, no han sido reelectos. O sea, cuando intentó una segunda vez volver al cargo presidencial, perdió en contra de Ronald Reagan. Vamos a analizar algunos hechos salientes de este grande hombre y un poco qué legado deja en la historia. Antes de seguir con el video, dame tu like, compártalo entre tus amigos y suscríbete al canal. Ahora bien, cuando hablamos de Jimmy Carter es un caso muy interesante. Un político demócrata, una persona, creo en el fondo, animada de muy buenas intenciones. Jimmy Carter fue una buena persona. Podemos estar o no estar de acuerdo con las políticas de ese presidente, con las acciones que él tomó. Sin embargo, fue un presidente que en el fondo era empujado, a mi criterio, por lo menos la percepción que yo tengo, por buenas intenciones. Pero tuvo que enfrentar dos eventos que realmente no supo solucionar y fueron las razones por las cuales perdió las elecciones y abrieron las puertas a Ronald Reagan. En el caso particular de Ronald Reagan, a mi criterio, ha sido uno de los presidentes más grandes que tuvo Estados Unidos. Entonces, el contrincante que tuvo en las elecciones que perdió, me parece, en 1981, no era uno cualquiera. Era realmente alguien que dejó una marca indeleble en la historia. Sin embargo, Jimmy Carter tuvo que enfrentar dos situaciones. La primera es muy conocida y fue la crisis de los rehenes en Irán. Irán entró en una etapa muy oscura de su historia. Creo que es una de las peores dictaduras de la historia. Entonces, el régimen religioso de Ayatollah Khomeini hizo un golpe de Estado, llegó al poder y poco tiempo después, una de las razones que dieron de haber invadido la embajada de Estados Unidos fue que Estados Unidos había permitido el ingreso del Shah de Persia, Reza Pahlavi, a Estados Unidos. Sin embargo, pienso que es una excusa que dieron. Sin embargo, los iraníes invadieron la embajada estadounidense en Teherán y fue una crisis de rehenes que duró más de un año, me parece alrededor de 450 días, una locura. Jimmy Carter en aquel entonces intentó una acción militar, pero mucho tiempo después de que Irán hubiese invadido la embajada. Esa acción militar fue un fracaso porque hubo algunos helicópteros que colapsaron, murieron soldados, fue una vergüenza internacional. Y este es el primer error grande que este presidente cometió en su gestión. ¿Por qué? Bueno, porque si un régimen hostil te invade una embajada y tenés el poderío militar de Estados Unidos, probablemente la respuesta debería ser otra, debería haber sido más rápida, debería haber sido más contundente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, allí viene el error y gracias, sobre todo, a este error, perdió las elecciones. Pero hay una segunda situación que Jimmy Carter tuvo que enfrentar en Estados Unidos, de las cuales poco hablan. En 1971, el presidente anterior a Jimmy Carter fue Ford, pero Ford entró después de que Richard Nixon fue objeto del impeachment y después de que Richard Nixon renunció al cargo. Ahora bien, Richard Nixon desvinculó el oro, el dólar americano, de la relación de cambio que tenía con el oro. Era una onza de oro por $35. En este momento, la decisión que tomó Richard Nixon fue una decisión, creo, y el tiempo lo ha demostrado, bastante infausta. ¿Por qué? Porque permitió a los diferentes bancos centrales del mundo la posibilidad de imprimir todos los billetes que querían. Entonces, en el momento que se genera el fin de los acuerdos de Bretton Woods, que la parte central de los acuerdos de Bretton Woods fue que existiera una relación de cambio fija entre el dólar americano y el oro.
Y después había una relación entre el dólar americano y todas las otras monedas. Pero me comprenden que las otras monedas estaban y tenían una, digamos, una vinculación al oro. Entonces, como las cantidades de oro en el planeta son limitadas, esto limitaba la producción excesiva de moneda, entonces la inflación. Debido a esta decisión equivocada probablemente, o por lo menos implementada en forma equivocada, de desvincularse de la relación con el oro, de desvincular el dólar americano de la relación con el oro, Estados Unidos entró en una época de lo que se conoce en inglés como stagflation, estanflación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la economía, hay mucha inflación y la economía baja. Entonces, era un momento económico el que Jimmy Carter heredó de Ford, de Gerald Ford. Fue un momento, digamos, de un punto de vista económico sumamente difícil. Y no fue culpa de él, realmente fue fruto de una decisión tomada, a mi criterio, e implementada en forma errónea por parte de Richard Nixon. Y esta fue, digamos, la segunda causa. Sin embargo, todo el mundo cuando te dice ¿por qué Jimmy Carter perdió las elecciones en contra de Ronald Reagan? Bueno, por la crisis de los rehenes con Teherán, que en parte es cierto, pero hay el tema económico que recordemos que los votantes cuando van a votar miran y se tocan el bolsillo. Si el bolsillo está lleno están contentos, cuando el bolsillo está vacío y cuando es difícil vivir por las circunstancias económicas, entonces la gente no está tan contenta. Así están las cosas. Entonces pierde las elecciones y aquí empieza una nueva etapa de vida de Jimmy Carter. Hemos visto muchos presidentes, inclusive primeros ministros. Tenemos en Italia un primer ministro, una persona muy inteligente, un ex primer ministro, Matteo Renzi, que gana un montón de dinero dando conferencias alrededor del mundo. ¿De qué habla? Realmente no sé. Sin embargo, hay gente que le paga, sobre todo en Medio Oriente, en Oriente Medio. Pero Jimmy Carter, ¿qué hizo? Jimmy Carter hizo algo grande y se destacó sobre muchísimos expresidentes. Creo que, y allí viene la grandeza de este personaje. Hizo lo que se conoce como la Fundación Carter, que lucha para la democracia y para los derechos en el mundo. Y desde entonces él ha apoyado todas las administraciones de Estados Unidos, no importa que sean de derecha o de izquierda, tratando de ayudar para que haya un mundo mejor. Tal vez no lo ha hecho a la perfección, quién sabe, hasta ganó un premio Nobel por su empeño por la democracia. Y aquí viene la grandeza, creo, de este hombre. Y es muy interesante porque cuando tuvo su cargo, él era calificado como un presidente pobre, me perdonen el término, como uno de los peores presidentes. Pero tuvo su imagen, su historia y su legado, un cambio radical en el momento en que salió del cargo. Y repito, de los dos eventos que tuvo que enfrentar estando en la presidencia, creo que definitivamente la crisis de los rehenes con Teherán fue mal manejada. Él era un hombre bueno, pero era un hombre débil. Probablemente si hubiese habido otro presidente, si hubiese habido un Donald Trump o un Ronald Reagan o Bill Clinton, hubiese manejado diferente la cosa. No importa que sean demócrata o republicano o Kennedy, no importa. Carter era débil. Y esta parte sí no la manejó, creo bien, definitivamente. Pero la parte de la economía fue una avalancha que le cayó encima, que definitivamente no era culpa de él. Él heredó esa situación y una situación muy difícil de manejar. Entonces, en parte es y son injustas las críticas que recibe de su mandato presidencial. Por esta razón. Pero se rescató completamente en la postpresidencia. Allí demostró de ser un gran hombre, preocupado por la humanidad más que por su bolsillo, a diferencia de muchos de derechos zurdos. Más que todo los zurdos son muy buenos en las conferencias, porque Matteo Renzi es zurdito. Son muy buenos en dar conferencias, son muy buenos para la plata, inclusive hasta más que los derechos, diría yo. Pero Carter demostró ser un gran hombre arriba del dinero y creo por el bien de la humanidad, de sus convicciones. Dicho esto, el mundo ha perdido, pienso, un gran hombre
y que en paz descanse. Espero que le haya gustado el comentario. Te espero en mi próximo análisis. Muchas gracias.